Y ya ¡Oli! estamos por Hola, aquí. hola. Perdón por la super demora, pero igual tenemos muchos temas que vamos a conversar. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, hola Temoris, hola chicos. Gracias, Horacio Hola, Franco. hola. ¿Cómo estás? Hola, 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 Temoris. hola. Felicidades, felicidades a mi ex vecino, que es tu papá, por su cumpleaños. Gracias, Poncho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen viernes ya. Prometo que no va a ser como la otra ocasión. La semana pasada anduve yo ahí cortándome, me estaba fallando, me falló un poquito el interés del bienestar, pero en esta ocasión les juro que va a estar bien, bien estable. Gracias, Poncho. Oigan, pues tenemos la noticia de que ni Dios ni la Virgencita le echaron la mano a Eduardo Verástegui para que consiguiera todas las firmas que necesitaba. De hecho, fue el 14%, o sea, consiguió la séptima parte de las firmas que necesitaba. Nuestro querido Julio Astillero hizo un tweet el día de ayer, si lo podemos poner, Arturo, un tweet en donde dice que prácticamente le negaron, o sea, la Iglesia Católica, todas esas fuerzas vivas que vimos a fines del 22, en esta conferencia que hicieron en Santa Fe, que vino el hijo de Bolsonaro, vino Milei, estuvo aquí el loquito de Milei, hubo video y saludo de Trump, y todo el mundo diciendo, Verástegui presidente, pues como que no llegó muy lejos, ¿no? Dice Julio, no vale culpar a la aplicación del INE, la realidad es que la jerarquía católica decidió no movilizar a sus bases sociales en apoyo de Eduardo Verástegui. No pegó, no creció, la ultraderecha mexicana no optó por una figura de farándula con Rosario. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que le faltó inspiración divina, Ana Francis? No, bueno, más allá o sea, de la diversión, de verlo llorar y decir es que no sirve la aplicación y etcétera, creo que hay varias cosas que son importantes de analizar. La primera es que creo que sí debería de ser más accesible las candidaturas ciudadanas, las candidaturas independientes. O sea, me parece que nos perdemos de muchas personas que podrían ser verdaderas opciones, sobre todo pensando en diputaciones, en concejalías, que deberían de ser, que podrían ser verdaderas opciones ciudadanas. Es demasiado complicado como están las cosas ahorita. Pero agradezco que no haya sacado Verástegui su registro, no solamente porque es Verástegui, sino por justo lo que representa. Entonces, agradezco que justo lo que representa no se haya movilizado y no haya optado por una opción tan protagónica. Ahora, creo que estoy de acuerdo con esto que dice Julio, y no es como que no haya derecha, o sea, tampoco es que nos confiemos. Pero esa ultraderecha en México, a diferencia de otros países de América Latina, sobre todo se mueve bien distinto. Y más bien justo, pues está y se infiltra en todos los partidos. Hay una parte de la sociedad mexicana que es así, que es de un pensamiento profundamente conservador. Y claramente Verástegui tampoco lo representó, es decir, me parece que fue una caricatura también de ese pensamiento. Caramba, es que no se le creía, pues, ¿no? Suena más bien a un fanático que a alguien verdaderamente representante de ese pensamiento. Entonces, qué bueno que no logró su registro. Pues está bueno analizar lo del asunto de la aplicación del INE, eh, pero no nos confiemos, es decir, la ultraderecha está y está por todos lados, ¿no? Tampoco es tanta, pero sí es poderosa, sí tiene mucha lana, ¿no? Sí tiene mucha lana metida en un montón de cosas. Y es muy impresionante cuáles son los temas que les interesan, Temoris. Si tú comparas dos temas en este sexenio, el avance que ha tenido el matrimonio igualitario que se logró en los 32 estados, a diferencia del aborto, que si no me equivoco son 13 estados apenas, o sea, es interesante ver las cosas que a la ultraderecha le importan. ¿Y tú cómo la ves, Horacio, pues, fracaso en toda la línea, ¿no? O sea, fracasos hay como pero está también el de Ulises Ruiz, el que fue gobernador de Oaxaca, el que llevó a su estado a una confrontación sangrienta con los pueblos de Oaxaca, que es una de las figuras más oscuras del priismo, pues quiso ahora ser
también candidato y obtuvo el 6% de las firmas. O sea, si Verástegui obtuvo una de cada siete firmas que necesitaba, Ulises Ruiz se quedó con una de cada 16 firmas que necesitaba. ¿Qué le habrá pasado a ese señor? O sea, ¿por qué pensó que podía ser candidato y obtener y tener un desempeño pues, más o menos decente? Pues una de dos, o viven los dos muy engañados, ¿no? O viven los dos en una burbuja que no les permite ver la realidad, están totalmente disociados de la realidad, de su realidad política además, porque a pesar de que Ulises Ruiz es una persona que gobernó Oaxaca, hay que ver cómo la gobernó, cuánto reprimió, qué mal le hizo a Oaxaca Ulises Ruiz, ¿no? Y ver a usted pues una persona que no tenía ni tiene futuro como político, porque no es un político. Puede ser un líder de opinión de ultraderecha, puede ser una persona que su carrera de muñequito de Televisa le sirvió para tener una imagen o gente que lo recuerda, ¿no? Como integrante del grupo que tenía, creo que se llamaba Cairo, o lo que sea. Y hoy por hoy, pues, enarbolado por los valores más radicales de la derecha ultracatólica mundial, ¿no? Conservadora, pero no tiene carrera política, o sea, la gente ya no se chupa el dedo y aparte de todo no ha trascendido como político, o sea, uno porque tuvo una carrera de gobernador verdaderamente infausta, tremenda, y el otro porque no tiene ninguna carrera y ya vimos un candidato independiente, porque el Bronco fue candidato independiente, ¿no? Miren el fracaso del gobierno del Bronco, ¿no? Aunque el presidente le diga que es muy buena persona, pues sí será muy buena persona. Yo estoy todo el tiempo, sí, Verástegui puede ser una muy buena persona, o el Bronco puede ser una muy buena persona, o Xochitl puede ser una muy buena persona, pero eso no, el hecho de ser una buena persona, como también dice el presidente de Gertz Manero, que es un muy buen hombre, no los hace buenos gobernantes, ni los hace capaces, ni los hace verdaderamente predilectos o preferidos por el pueblo para ocupar un cargo. Poncho Gutiérrez, y si te hubieran pedido asesoría, Verástegui o Ulises Ruiz, para hacer sus campañas, para diseñar sus mensajes, ¿qué les hubieras recomendado? Uy, muy difícil pregunta, fíjate, dependiendo. Si me hubieran dicho, Poncho, ¿nos vas a ayudar? Yo siendo Poncho Gutiérrez izquierdista, les hubiera dado algunos tips para que no ganaran. Sí, pero si, digamos, si yo fuera un derechista, ultraderechista, pues les hubiera dicho que fueran más transparentes con sus intenciones, que la siguiente comenzaran desde antes sus campañas, porque siento que si hubiéramos escuchado de un Verástegui desde unos 2, 3 años, quizá habría llegado a más sectores, estaría en algunos programas, estaría en mesas de análisis, estaría protagonizando más, pero empezamos a hacer este análisis de él desde hace 3 o 4 meses, cuando fue lo de la película de Sound of Freedom, que por cierto nunca la fui a ver, pero ya necesito ir a verla para ver qué tan palomera es. Dicen que es muy buena y que al final de la película sale él diciendo apoya esta causa, bla, 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 puedes entrar a esta página. Estaba haciendo la recolecta de firmas utilizando pues una película para hacer esto. Ahora, hay algo que es muy válido. Es muy válido que un sector de la población se sienta representado por estas ideologías que por primera vez en México estos sectores tuvieron la necesidad de quitarse la máscara y decir, ¿saben qué? Sí, soy de derecha. O sea, una Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Que hace 5 o 6 años era otra. Sí, yo me equivoqué cuando pensé que López Obrador nos era un peligro para México, pero afortunadamente hoy estoy en Morena, bla, bla, bla. 3 años después, sí, la derecha moderna y la meritocracia y la defensa de la vida y bla, bla, bla. Qué bueno que se quiten las máscaras, qué bueno que existe esa necesidad. Durante décadas hubieron muchos sectores de derecha, tenemos muchos moneros, tenemos muchos analistas, tenemos empresarios, tenemos conductores, tenemos mucha gente que es de derecha y que nunca, y me incluyo, yo nunca los identifiqué, yo no identificaba lo que era la derecha, yo nunca había escuchado de esos conceptos tan claros, tan tangibles, tan identificables, hasta que pues llega un presidente y empieza a hablar de eso, y él ni siquiera te dice quién es de derecha y quién no, se empiezan a quitar la máscara solitos. Cuando hay una postura de un tema como proaborto, matrimonio igualitario, adopción homoparental, legalización del cannabis, el feminismo, la agenda progre, el LGBT, todo esto, AMLO, yo creo que él es muy conservador en muchos de estos temas, pero por lo mismo no opina, lo deja a la mayoría, a la democracia. Pero quienes sí no aguantan el coraje, pues son esos sectores que se quitaron la máscara,
moneros defendiendo cosas ultraderechistas, personajes defendiendo a Milei, cosas así de indiscretas, pues ya se les quitó el pudor y se están evidenciando. Y qué bueno para saber desde un principio con quiénes estamos debatiendo, por dónde va la dialéctica, el pleito, pues, ¿no? Porque ya estoy harto, y ustedes también, de una persona, el típico que sí es de derecha, pero que te dice, no, yo critico parejo porque todos son iguales, yo ni izquierda ni derecha, yo mexicano, ya, sabemos que es de derecha, ¿no? Entonces, qué bueno que haya gente que se quite la máscara y diga, sí, soy de derecha. Hay sectores que no se han visto representados. Antes se suponía que el PAN era quien tenía esa responsabilidad, ¿no? De representar a estas personas que tenían esta ideología, estas posturas políticas, económicas, etcétera. Pero les ha fallado porque el PAN, como ahorita decía Carolina Rocha hace unos minutos antes de la mesa del más allá, decía, ¿qué representa Xochitl? ¿A quién representa? ¿Cuál es su eslogan? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué proyecto? Porque un día sale con una playera del PRI diciendo viva el PRI, y luego sale con una del PAN diciendo abajo el PRI, y luego sale con una playera rosa diciendo abajo los partidos políticos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Me parece que es una postura desesperada, no hay una identidad ahí. ¿Y qué pasa con estos sectores conservadores, sectores de derecha, que dicen, tengo el derecho de ser representado por un candidato político, un proyecto político? ¿Por qué nadie se pone la camiseta? ¿Por qué les da pena decir, sí, este es un proyecto de derecha? Sale un Verástegui, sale Lili Telles, sale América Rangel, sale Carlos Leal, sale esta, ay, se me fue esta otra, Teresa Castel, salen, sí, justo Castel, sectores conservadores que tienen todo el derecho de decir, y si algo yo les aplaudo, la única cosa que les aplaudo más bien, porque estoy en desacuerdo con todo lo que hacen y dicen y quieren hacer, es que se quiten la máscara y digan, sí, soy de derecha. Qué bueno, de verdad, qué bueno, y no es sarcasmo, se los aplaudo, qué bueno, para que se vaya juntando un grupito de gente que tiene un proyecto de país, y qué bueno que lo tengan. No creo que tengan tantos representados como creen tener, pero es válido que lo defiendan y es válido que salgan. Entonces, va a ser muy interesante. Lástima que el país, más bien lástima que Verástegui no se lanzó desde antes como para ver qué tipo de resultados podía tener. Solo se quedó con un 14%, pero es un 14%. Son muchos, son decenas de miles de firmas. Entonces habrá que ver qué pasa dentro de 6 años, y la izquierda, o quien pretende ser la izquierda, tiene una difícil misión de no abrir flancos para que la derecha los llene, es decir, espacios, errores imperdonables para que un discurso de derecha sea la alternativa, tipo Milei, tipo Bolsonaro. Entonces hay una misión muy grande ahí, y son oportunidades para los dos, de aprendizaje, para derecha y para izquierda. Gracias, Poncho. Bueno, pues ustedes vieron lo que... Oye, Temoris, ¿puedo Ana Francis hacer una ampliación de la reflexión aprovechando? Es que es interesante esta pregunta que hace Julio de por qué la iglesia habrá decidido no mover a sus comunidades, pues, ¿no? Y yo pensaría, ¿qué tantas comunidades tendrá todavía la jerarquía de la Iglesia Católica? Porque es cierto que las comunidades de base en realidad son bastante más diversas de lo que pensamos. Y luego, por otro lado, están las iglesias neopentecostales que tienen mucho punch, sobre todo en el sureste y algo en el Bajío, y que también tienen mucha gente, pues, pero ¿qué tanto, qué tanto están de acuerdo con ese pensamiento tan conservador? Es decir, tendrán por ahí algunas cosas en común, pero quizás el lado tan conservador no le haga no le haga punch, no le haga pound a ninguna de esas poblaciones de comunidades de base de las iglesias, y eso es interesante. Es decir, ¿qué tanto la jerarquía católica dice Shazam y pasa? Yo lo pongo en duda, tan cabrón. me Para imagino que el político, sobre todo, pues, ¿no? imagino que hay algunos sectores de la iglesia que no deben haberse sentido muy felices con una candidatura como la de Verástegui, ¿no? Como los jesuitas, las comunidades eclesiales de base, las comunidades de vida cristiana. Quien Que es en están, serio, ¿no? Es decir, quien en serio está, o sea, en el nombre de Dios y lo que sea, está chambeándole por los pobres y por no sé qué, no sé qué. ¿Qué dices este señor? Qué bueno que te arrepentiste de tu vida de vicio y perdición, vamos a suponer. Pero, ¿y te fuiste de arrepentido a qué, güey? ¿A trabajar a un comedor comunitario? ¿A trabajar, a atender gente? Ahora sí que como en la misión, atender a, ¿no? A los desprotegidos. No, le seguiste en el fashion, nomás que ahora con este rol.
pero le siguieron el fashion, pues, ¿no? En fin, nada. Es lo mismo que es lo mismo que pasa, Ana Francis, ¿qué es lo mismo que pasa con Morena? La verdad, o sea, las bases son las que han trabajado por este país, igual que los sacerdotes y monjas que están en las bases de la iglesia. En las Las bases. las altas jerarquías siempre son las que en un momento echan a perder, en ejércitos, en iglesias y en partidos políticos. Así es. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es el EZLN y Andrés Manuel López Obrador. ¿Vieron lo que dijo? ¿No? Cumplió 30 años del alzamiento, que nos sorprendió a todos aquel 1 de enero de 1994. Creo que Poncho Gutiérrez todavía no andaba por aquí, pero a nosotros sí nos... Sí estaba yo, pero yo estaba muy ocupado viendo Aventuras en Pañales, entonces ahí sí les quedo mal, fíjense, con esa crónica les quedo mal. Pero bueno, dice Andrés Manuel que el EZ, que ellos no ayudaron al movimiento, traen un discurso en donde está mal, es un reproche. O sea, el EZLN se confrontó pues con Cuauhtémoc Cárdenas en aquella época, ¿no? Porque precisamente se alzaron en armas porque no apostaban por la vía electoral, y Cárdenas sí. Lo mismo con Andrés Manuel. Hay un reproche del presidente, está molesto, decepcionado porque el STLN no lo apoyó. ¿Cómo la ves, Ana Francia? Yo creo que son dos movimientos que nunca se encontraron, ¿no? Que tienen visiones distintas de cómo llegar. La verdad, ahí sí creo que quieren llegar a lugares similares, pero sí tienen visiones bien distintas de cómo llegar. Yo creo que el presidente no necesariamente supo comprender a ese movimiento. No sé, tampoco tuvo como la posibilidad de tener un canal de comunicación abierto con este presidente de ahora, digamos, con este Andrés Manuel del 2018 para acá. Pero me parece que son dos movimientos que nunca lograron encontrarse. Yo tuve una experiencia como súper fuerte con las mujeres zapatistas cuando citaron, ustedes se acordarán, habrá sido hace unos 4 años antes de la pandemia, que citaron así de mujeres que luchan, vengan, y nos dejamos caer 10,000 en una reunión de 4 o 5 días, y fue muy impresionante ver la transformación que han hecho a partir de una concepción comunitaria en donde no cabe ni siquiera el Estado, Temoris. Es que ese es el asunto. Lo que han hecho es tan revolucionario, tan bueno en tantas cosas, que está muy, o sea, no cabe ni siquiera el Estado, no cabe esta idea de desarrollo, no cabe, aunque sea una idea de desarrollo más justa que la idea de desarrollo neoliberal, no cabe esta idea de desarrollo, no cabe esta idea de país. Y la verdad es que me parece que es una buena revolución la zapatista. Ay, es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que han logrado y es fuerte cómo viven y la disciplina con la que viven en términos de renunciar a todo lo otro que no los representan. Y no solamente en términos de lo político, en términos de un partido, sino de la forma de vida, de lo que comen, de lo que consumen, del cómo tratan a la tierra. Entonces, me parece que es eso, que son dos movimientos bien distantes en la concepción del mundo y no necesariamente son movimientos excluyentes ni que no puedan convivir, ¿no? Horacio Franco, ¿tú de casualidad has visitado Caracoles? ¿Has ido a territorios zapatistas? Nunca he ido mucho, más bien, he admirado mucho, tuve contacto con Samuel Ruiz hace muchos años aquí, precisamente, pero nunca he ido a los territorios zapatistas. Sin embargo, desde que salieron en 94, desde que inauguraron el año de 95 con el movimiento, siempre me causó y me suscitó muchísima admiración. Incluso tengo en Holanda conocí una amiga holandesa que fue novia de Sebastián Guillén Vicente y me contaba su idealismo, me contaba, es que se llama ella, me contaba el idealismo y que desde joven, porque ella fue novia del subcomandante Barcos antes del movimiento zapatista, y me contaba de lo admirable que era pues la entereza y el deseo de cambiar las cosas y el deseo de hacer un movimiento que en verdad albergara como nunca antes lo había hecho a las comunidades indígenas en México, ¿no? Que siempre habían estado excluidas, siempre habían estado totalmente
pues discriminadas pues racialmente segregadas. Y ya sabemos que lo de los indígenas apenas en este sexenio, la cuestión de la reivindicación de los indígenas ha sido ya una plataforma maravillosa para dejar de ver al indígena mexicano como una cuestión antropológica, meramente antropológica o de ornato, sino como una real reivindicación de sus derechos y de todo. O sea, tardó el movimiento zapatista muchísimos años antes de que un presidente se dignara, dijéramos, ¿no? Hacia los ojos de otros expresidentes, a tomar posesión con estos rituales indígenas que me pareció de lo más dignificante, de lo más metafóricamente hermoso, como Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Andrés Manuel tuvo que ser un presidente para gobernar todo el país, no nada más a una parte del país que son los indígenas, a los indígenas y a los pobres les ha dado muchísimo más de lo que les habían dado desde antes. En ese sentido, el movimiento zapatista, como bien lo dijo hace ratito Ana Francis, o sea, ha sido un movimiento muy íntegro, con mucha entereza, con mucha disciplina, con mucha congruencia sobre lo que podría o debería ser un país donde los dueños originarios, donde los dueños de este país eran los indígenas, los despojaron, los sacaron de la jugada, de todas las jugadas, y que en un momento dado, hoy por hoy, se está reivindicando, se están haciendo grandes esfuerzos por la visión ya mucho más incluyente de todas las comunidades indígenas. Sin embargo, el proyecto de Andrés Manuel como presidente de todos los mexicanos no puede simplemente voltear a ver a esta comunidad con sus usos y costumbres que, si bien los respeta, si bien está siempre diciendo, y lo vemos con las cuestiones de los pueblos oaxaqueños, de los caminos que los mismos oaxaqueños han hecho, porque también somos comunidades indígenas igual de valiosas que los zapatistas. Lo que pasa es que el zapatismo tiene muchos años de una brillantísima, de una enormemente digna defensa de sus derechos y de su manera de gobernarse, y de su manera de comportarse, y de su manera de defender sus bastiones, que son maravillosos, como los de los oaxaqueños, como el de los rarámuris, como el de los seris, como el de los yaquis. Pero en un momento dado ellos van más allá, dijéramos, históricamente hablando, y tiene que haber un emparejamiento de todas estas comunidades a partir de un presidente que está gobernando no nada más para las comunidades indígenas, sino para la cuestión de, pues sí, seamos honestos, de seguir el neoliberalismo, entre comillas, un neoliberalismo mucho más social, mucho más humanista, mucho más con repartición de riqueza, que también les toca a ellos, mucho más para la cuestión del crecimiento económico de México como una potencia que lo tenía que ser, y que yo dudo que con la misma manera de gobernarse de los zapatistas hubiera podido hacerlo, porque no es su interés, porque es otro mundo, es un mundo totalmente disímbolo, y no es un mundo para ellos, es totalmente transversal. No hay ninguna manera de conciliar esos intereses que son genuinos los dos, porque finalmente México ya estaba metido en una industrialización, ya estaba metido en ciudades grandes, estaba metido en sistemas educativos o en sistemas sociales, etcétera, etcétera, que no necesariamente son los sistemas de usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero todo se puede. Yo creo que el gran mérito de Andrés Manuel ha sido en ese sentido ver o gobernar para un país en el cual todo se puede, dijéramos, incluso sortear al narco de la manera en que lo ha hecho, sortear a Estados Unidos con eso. O sea, imaginémonos un presidente zapatista sortear a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, o como lo hizo Andrés Manuel, o a Biden, o poner la cuestión de los inmigrantes como la puso, dignificar la soberanía mexicana como lo ha hecho Andrés Manuel en Estados Unidos. Híjole, es que esas cosas no me imagino dentro de la cosmogonía del ejército zapatista. Y sin embargo, Andrés Manuel dice, bueno, están en todo su derecho de disentir, yo lo respeto, pero bueno, yo creo que no va a haber una confluencia ni con él, ni con Claudia Sheinbaum tampoco, a menos que en verdad simplemente haya acuerdos entre ellos, acuerdos hablados, acuerdos escritos, donde finalmente se ponga de manifiesto que finalmente el ejército zapatista ha contribuido brillantísimamente y a ojos de todo el mundo, conste, a ojos de todo el mundo, hacia una real reivindicación de los derechos indígenas. Gracias, Horacio. Poncho, a ver, esta generación que en enero de 1994 está ocupada viendo Aventuras en Pañales. Y tomando chocomilk, así es. Y tomando chocomil y Pancho Pantera.
Este, oye, o sea, ¿cómo se siente el zapatismo? Y también, o sea, ¿cómo lo sienten? Es importante para ustedes. Y también ustedes que ya crecieron con Andrés Manuel López Obrador como referente de la izquierda mexicana, pero por otro lado también, pues con el Sub Marcos, bueno, con todas las sucesiones, ¿no? Sub Marcos, Comandante Cero, Galeano, otra vez Capitán Marcos, pero bueno, independientemente de la variedad de nombres, ¿cómo han sentido estos desencuentros tan claros, ¿no? tan expresados entre esta izquierda dentro del sistema y esa otra izquierda que está fuera del sistema y cuestionándolo? Mira, voy a hablar primero por la generación chavorruca, ¿no? De la que yo represento, eh, pero primero la despolitizada, O sea, la que dice, espérame. ¿Tú eres Sí, chavorruco? no, como tú eres chaborruco, no me friegue, autopercibo, Poncho. me No. autopercibo como Amigos, chavorruco. Oye, agarren su bastón y vámonos al asilo ahorita. sí, Estoy Siento que el ejerciendo mi chavorruco libertad de ya- identificarme como chavorruco, claro, claro. oye, no, Bueno, espérate, los dejas muy mal. no, ustedes son sabios. Yo los A veo ver, como ¿cuántos años sabios, claro. tienes? ¿Cuántos años tienes, criatura? A ver, ¿cuántos años tienes? Citando al presidente, yo soy dueño de mi silencio. Siguiente pregunta. Vamos a preguntar, a responderle a Temoris el tema del STLN. Mira, primero hablando de los sectores de mi edad, treintañiles, que están no tan metidos en la política. Crecimos sabiendo que el subcomandante Marcos era alguien del sur del país que tenía un pasamontañas y que defendía a los indígenas. De verdad, o sea, eso en cuestión despolitizada, fuera de la política, que veías en la televisión, que se estaban quejando y decías, sentías empatía porque decías, claro, están en contra del gobierno y quién estaría a favor del gobierno hoy. Eso era como es la noción, ¿no? Afortunadamente, pues, poco a poco nos fuimos interesando un poquito más, por lo menos en mi caso, en el tema de la política. Me pongo a investigar y coincido con lo que dice Ana Francis. Me parece que son dos proyectos que no han coincidido, la 4T y el movimiento zapatista. No sé si no por necesidad, sino o las escalas o la Pero ¿tú forma en la que crees se que busca. podrían coincidir? O sea, si tú tomas las armas y te vas a la selva y te enfrentas al sistema, o sea, es antisistema. Tanto el cardenismo como el obradorismo pelean adentro del sistema, no lo están tumbando. Pero también me encanta este dilema porque la naturaleza de un movimiento como el STLN es ser antisistema. No pueden ellos ser el sistema, ¿sabes? Es ser revolucionario. Eh, yo me imagino que el STLN puede ser un camino hacia un sistema alternativo, pero no puede ser el sistema. Sin embargo, creo que la 4T nace como este movimiento social que sí es antisistema y que incluso ya estando en el poder tiene elementos de antisistema, porque sí, es el ejecutivo y tiene casi la mayoría en el legislativo y están reformando el judicial, o en eso están. Y aún así, son víctimas no víctimas, no me gusta esa palabra, están siendo atacados o hay más bien, hay una confrontación de proyectos, ¿no? La palabra víctimas no me gusta. Una confrontación de proyectos de diferentes poderes, los poderes fácticos, el económico, el mediático, el político, y creo yo, pocas veces en la historia se puede ver que un sector de la política sigue siendo antisistema. Bueno, incluso Trump fue presidente de Estados Unidos y aún así era el candidato, bueno, fue el político antisistema. O sea, sí se puede. Sin embargo, creo que movimientos como el zapatista y la 4T, por lo menos antes del 2018, pues uno podría pensar, oigan, pues júntense, no junten fuerzas, porque AMLO quiere sacar al PRI, quieren sacar a Peña Nieto, y el STLN pues nunca ha dicho viva el PRI, se supondría que es antisistema. ¿Por qué no se unen para sacar al PRI? Y fue cuando el presidente en la mañanera, en esta semana, dijo que siempre estuvieron en contra de la 4T porque llamaban a no votar a la gente. Muchas personas que representan o representaban movimientos antisistema llaman a la gente a no votar, pero eso pues beneficia indirectamente al partido en el poder o al candidato que vaya ganando en las encuestas. Yo creo que no ha habido coincidencia de estos movimientos.
me parece muy triste, pero también se entiende cuando son diferentes maneras de cambiar el sistema de abajo hasta arriba. ¿Qué hizo el presidente? Él optó por un movimiento por la vía electoral, hace un partido político, que es la única plataforma electoral que hoy en México se puede hacer. Necesariamente, quieres ser presidente, tienes que estar en un partido político, fundarlo o ser independiente. No puedes levantar la mano y decir, como yo soy el hijo de no sé quién, como yo soy guapito, como yo soy rico, ya tengo el derecho divino a ser presidente. Afortunadamente eso no se maneja en México. Tuvo que hacer Morena, tuvo que decirle a la gente que se tranquilizara en el 2006, que no iba a haber ninguna revolución armada, tuvo que decir que se funda un partido, crecen, votan, haya sido como haya sido, dicen por ahí, llegan en el 2018 y gana con una mayoría aplastante, y aún así sigue luchando desde el Ejecutivo. El ZLN no tenía esa naturaleza. Nunca dijeron seamos un partido político que nos apoye la mayoría del país. No, dijeron la vía armada, no hay de otra. Entonces me parece que son dos formas muy distintas e incluso el objetivo puede sonar parecido, pero creo que no, porque me parece que el movimiento zapatista era una forma de crear un proyecto político y la 4T pues nació menos radical que los zapatistas, pero era un proyecto político que finalmente se consolidó. Entonces yo creo, no me gusta que el presidente haga cosas como siempre estuvieron en nuestra contra, qué casualidad que donde ellos estaban siempre ganaba el PRI, pues sí, pero es que el PRI ganaba en todos lados. Ahí sí no coincido con el presidente, pero en lo que sí tiene razón es en que pues cada quien tenía una forma muy distinta de proponer algo para cambiar al PRI, para sacar el PRI de los pinos. Oye, Poncho, ya se hizo mucho revuelo en el chat. A ver. Bueno, hay un debate ahí, una discusión, y salió alguien, Gutiérrez, que no sé si será tu primo o tu tío, pero parece que te conoce Omar con H y dice que tienes 35, ¿sí o no? ¿Que tengo qué? ¿Que es mi primo? 35 años, que tienes 35 años. Esas son fake news. Esas son fake news. Eso sí lo puedo decir. Son fake news. No voy a caer en provocaciones. Diré, ya saben quién. Oigan, no les voy a decir, ya después les diré. Oigan, pues ya vieron que la escritora Guadalupe Loaesa se le fue encima a Xochitl Gálvez con un artículo en el periódico Reforma que es, o sea, bueno, se le fue, ya le dijo que era una ama de casa y que el pueblo no quiere amas de casa como presidenta. Santillán, ¿puedes poner este tweet que tenemos? Porque aquí nuestro querido Carlos Pérez Ricard pues extrajo algunas de las declaraciones o de los comentarios de Loaesa. Ya no eres chistosa ni ocurrente. Tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos. Tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Santiago Krill no es muy inteligente y es de mala suerte, pero tiene muy buenos gustos para las corbatas. Te ves aburrida y frustrada. Tu pavo se veía poco apetitoso. Nadie quiere un ama de casa como presidenta. Y pues bueno, al final le dice como que todavía tiene tiempo de corregir y de volver a hacer como a Loaesa le gusta, ¿no? Pero después de la arrastrada que le dio, pues a ver. Arrastrada. Sí, pero además como que bastante, o sea, no es como de alguien que realmente quiere señalar algunos errores y ayudar a corregirlos, o sea, fue a pisotearla. Es como de la tía Navidad que te dice, te lo digo porque te quiero. Sí. Y te pone la arrastrada de tu vida, ¿no? Fíjate que yo creo que vale mucho la pena, la partecita de Santiago Krill no tiene desperdicio, pues, ¿no? Donde básicamente dice, ese güey es de mala suerte, pero tiene muy buen gusto para las corbatas. Esas cosas que hace Guadalupe Loaesa, cuando empecé a leer el texto, yo dije, esto es fake, o sea, esto es, ¿no? Y no manches, si era real, y dije, no puede ser, o sea, esto lo podría haber escrito Poncho en un artículo del Reforma, porque era demasiado, es como una caricatura también. Y habla por ahí también Guadalupe Loaesa de que está pasando por dice algo como de, en estos momentos con mi condición, no sé qué, supongo yo que está pasando por un proceso de salud complejo y complicado, y que le dio esta cosa de si no lo saco, de mi pecho no es bodega, y o lo saco o se me va a atorar. Y riájale lo sacó y despepitó.
Y eso fue súper interesante. La verdad es que todo su artículo es de risa loca, porque además, pues sí, Guadalupe lo es súper clasista, súper racista, entonces, no, no sabes qué tunda le puso mi querido Temoris, pero no manches qué tunda le puso. Sería un buen chiste si no fuera terrible también todo lo que dice, pues, ¿no? Y lo que dice también en esta cosa de lo que esperan. Es decir, ¿qué están esperando de la primera mujer presidenta de México? ¿De veras qué están esperando? ¿Que use trajes bonitos, que use el pelo como? ¿De veras? Claro. ¿De veras eso estamos esperando? En fin, y sí, pues todas estas características atribuidas anteriormente a Xóchitl, que tuvo 2 que 3 chispazos de espontaneidad y luego a la goma. Y mucha gente cercana también, o sea, que relativamente era cercana, se lo ha dicho así de, ¿por qué no eres tú en vez de esto que te están imponiendo o en vez de esta que? Y al mismo tiempo, pues no hay proyecto. A mí sí también me sorprendió mucho en alguna de estas mesas, lo platicábamos con Julio, que fue así de, yo había pensado que Xóchitl era una persona mucho más inteligente, la verdad, de haberla escuchado hablar algunas veces, etcétera. O sea, sí, sus convicciones me parece que siempre han estado del lado equivocado, pero que tenía forma de estructurar algo coherente de cómo piensa que debe ser un Estado. No, no hay. Como decía aquel de Héctor Suárez, no hay. Y de Pues, veras no hay. pues cuando le quitaron el teleprompter que no supo qué decir, aunque lo repita Imagínate todos tú, los días, ¿no? Temoris. Imagínate tú que no sabes qué estás diciendo. Oye, Horacio, ¿y tú qué ves? A ver, ya, o sea, se metió con ella así, con su carácter, con sus atuendos, con su pelo, pero hasta tu pavo se veía poco apetitoso. Oye, el pavo. Una como sea, pero oye, el pavo. Sí, o sea, también debe tener pavos apetitosos para ser presidente, ¿o qué? Mira, a mí no se me hizo de risa loca como dicen a Francis. A mí lo que se me hizo fue un fiel retrato de la clase media alta mexicana de los años 50 y 60, de la gente que estudió en el Miguel Ángel, de la gente o sea, mucha gente piensa así, mucha gente que después no tuvo contacto con la realidad solamente tuvo contacto con esa realidad loesiana de las niñas bien, además, bueno, pues que son las niñas bien, ¿no? Leyeron el libro, bueno, gente que siguió aparentando su ya no realidad, la realidad que tuvieron antes, es una realidad aspiracionista, es una realidad muy fake, ¿no? Pero que sigue siendo una realidad, aunque sea falsa para muchos de nosotros, es algo que siempre pretendiste ser o siempre fuiste, lo perdiste o no lo perdiste, pero es patético. O sea, sí es algo con lo que vive mucha gente todavía, las que defienden al INE, las que votan por el PAN, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que hay mucha gente muy empoderada en ese sector de la población, ¿no? Y no nada más mujeres, sino hombres que no ven en una mujer esos valores que nosotros podemos ver en Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? O en la misma Xochitl Gálvez, si tú lo quieres, ¿no? Así, si tú quieres decir, bueno, vendió gelatinas y fue emprendedora, ok, todo eso. O en la misma Margaret Thatcher, que se iba a cocinar al marido después de acabar en Down Street número 10, ahí se quedaba a cocinar al marido porque era primera ministra, pero también era ama de casa y lo asumía de esa manera y no tiene nada de malo. Si le quedaba o no mal el pavo, bueno, esas son cosas que no importaban. Era una mujer que gobernaba con una mano muy dura, con una mano neoliberal terrible y tremenda, pero eso no te quita valor para ser una figura preponderante no sé, por ejemplo, en el mismo régimen nazi, está Riefenstahl, la cineasta Leni Riefenstahl, la cineasta de Hitler, pues, ¿no? O mujeres maravillosas como Rosa Luxemburg, por ejemplo, o cualquiera de estas mujeres que han hecho historia, ¿no? Pero es que, ¿cómo te presentas? ¿Cómo no escupir para arriba con esos valores tan antifeministas, tan anti tú misma? O sea, por eso
es una realidad patética, pero es una realidad lo que cada palabra es un monumento de ese artículo. Cada palabra o cada reproche es un monumento al no reconocerte como mujer, los valores que puedes tener, aunque cocines un pavo, aunque seas ama de casa, aunque vayas a ser una presidenta y como dijo Páez Valera Sin embargo, en su noticiero, aunque vayas a un baño o a tu cuarto en el Palacio Nacional a amamantar a tu hijo, si tienes un hijo de pecho y eres presidenta, pues tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eres una mujer hecha y derecha. Entonces, ese despojo de valores femeninos que son maravillosos como la maternidad, como el cocinar el pavo o como lo que sea, que no son ni femeninos ni masculinos, pero la maternidad sí es femenina, pero es un bastión maravilloso del cual tendríamos que estar orgullosos todos los hombres y mujeres de poder ser padres o de poder ser madres, y da igual si amamantas o no. Finalmente lo que importa es tu valor como ser humano. Y aquí, en ese sentido, Guadalupe Loaesa, en cada palabra tan patética que le dedicó a Xochitl Gálvez, está totalmente tirando todo, lo está tirando a la basura, toda la esencia femenina y de mujer, y de mujer empoderada, pues le está tirando a la basura. Y me pareció patético eso. ¿Por qué? Porque así se han visto las mujeres a ellas mismas, gracias a esa educación tan de derecha y tan machista que tenemos en México. Híjole, pobre Guadalupe, ya le fue peor que como ella puso a Xochitl. No, es que de veras, es que, mira, a mí me dieron ganas de llorar, porque dices, bueno, eres inteligente, eres escritora, eres mujer, no feminista no eres, pero, híjole, ¿tienes alguna consideración así como para enarbolar todas estas cosas que estás diciendo? Híjole, no, se me hizo realmente muy denigrante. Gracias, Bueno, y Horacio. todo lo que no sabíamos y todo lo que no habíamos visto de estas voces autorizadas de antaño, de estas voces de la intelectualidad y que no les había, ahora sí que no les habíamos visto el lado chistoso, Temoris, de cuando sacan lo que verdaderamente piensan, y eso es bien interesante, ¿no? Poncho, hoy te tocó de asesor de imagen para campañas políticas. A ver, de todos esos comentarios temas que Guadalupe Loaesa quiere que Xochitl arregle, ¿cuál suscribirías tú? Que sea chistosa y ocurrente, que se ponga atuendos bonitos y atractivos, que se arregle el pelo, que mande al diablo a Krill pero se quede con sus corbatas, que ya no se vea aburrida y frustrada, que cocine pavos apetitosos y que no sea una ama de casa. Pues mira, no sabría por dónde empezar, no sabría cuál sería el primer consejo, si decirle, oye, de preferencia cuando estés dentro del PRI, pues no uses ser priista como insulto, ¿no? Partiendo por ahí. Oye, de preferencia no digas que nunca trabajarías con el presidente del partido que te está apoyando, no sé, cosas que deberían ser obvias, pero no lo son. Lo del pavo, incluso ayer yo lo puse en Twitter, que obviamente no defiendo a Xochitl, pero sí fue como ¿de verdad? ¿Esa fue la crítica? O sea, esa fue la crítica, ni siquiera es superficial, ¿no? Porque vemos que en Twitter hay mucha gente, mucho derechairo, que se mete con el tema del físico, con el tema del género, con la orientación, con qué tan pobre eres, esas críticas superficiales y discriminadoras. Pero o sea, esto sí lo fue, pero raro, como mal hecho, ¿no? Fue como un discurso discriminador, pero mal hecho, como que ya se estaba durmiendo pero tu pavo, pero tu ropa, pero tu peinado, y además me caes bien mal, y además, me debes 20 pesos que nunca me pagaste. O sea, fue como muy, oye, ¿esa crítica qué? ¿De dónde viene? Ahora, todo lo que dijo Horacio es muy cierto. El tema de agarrar elementos ligados en esta narrativa de la maternidad y usarlos como descalificativo. Oye, o sea, viniendo esos comentarios de una mujer, y no de cualquier mujer, una persona que fue un referente de opinión, como dice Ana Francis, y no solo eso, una persona que hace meses le llamó la Virgen Xochitl, que llegó como la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿Qué tal? la incongruencia de la incongruencia de la incongruencia y de la ironía, una capa sobre otra. Independientemente de quién haya sido la criticada, llámese Xochitl, Santiago Krill, Peña, AMLO, quien sea, cuando estos críticos se quitan la máscara, que es lo que decíamos hace rato, uno se pone, no sabe si reír o deprimirse, porque dices, durante décadas ellos fueron los referentes de opinión, porque no había de otra. Y tienes a un montón de moneros, de analistas, de críticos, de politólogos, de políticos, de artistas, de comunicadores, de opinadores,
que en alguna ocasión los admiraste, ¿no? Porque, pues no sé si los admiraste porque no había de otra, porque no había mucha gente a quien admirar, eran los que estaban en la tele y ya. Y gracias a Twitter, ahora ex, podemos ver, eh, dices, ¿es en serio que te pagan por opinar eso? ¿Es en serio que hay gente que dice, ah, muy cierto, muy cierto, muy cierto, ¿qué? Te estás contradiciendo. Y tú deja de las contradicciones, los discursos discriminadores. Tenemos gente defendiendo lo indefendible. Tenemos personajes que durante décadas pensamos, como es que mira, hasta fulanito dijo esto. Él sí entiende, él está del lado de los ciudadanos, él se queja de los impuestos igual que yo. A ver, se estaban beneficiando de lo que les pagaban los gobiernos cuando aumentaban los impuestos. Y te das cuenta, aunque lo niegan ahorita, te das cuenta cómo comentan desde las tripas en Twitter, sacan comentarios racistas, misóginos. Antes les daba pena comentarlos, ahorita hasta como con orgullo los dicen porque saben que hay audiencia que se quiere ver representada por esos comentarios horribles y hasta lo pueden capitalizar políticamente. Ahí tienes, te digo, tienes un Verástegui, tienes a un Ricardo Salinas Pliego, que por cierto estoy deprimido porque me bloqueó. Son varios personajes que se han dado cuenta de que lo políticamente incorrecto ya se está capitalizando. Pero igual sigue siendo muy triste que personas como Guadalupe, como por ejemplo David Páramo, en algún momento yo pensé que tenía sentido algo de lo que decía, pero lo ves en Twitter opinando leperadas al estilo Javier Lozano. Alguien hizo hace poco una encuesta de quién era el más lépero de Twitter y pusieron así, estaba Lozano, estaba David Páramo, no me acuerdo quién más. Pero decir, me da risa ahorita porque son usuarios de Twitter bien chistosos y enojados de los que te burlas y les haces memes. Pero hace años estaban en la política, hace años tomaban decisiones. Ellos tomaron decisiones por mí, por mi familia, esa gente de la que hoy me burlo. Entonces, no sé si te da risa o te da tristeza o preocupación, o también esperanza porque dices, esperemos que ya no vuelvan esos personajes, no solo por el efecto AMLO, Morena, 4T y todo eso, sino por la naturaleza de las redes sociales, que es transparentar el perfil de las personas. La gente ya se da cuenta, ya no son manipulables como antes. Entonces, esta misma naturaleza le cierra oportunidades, le cierra espacios a estas personas que poco a poco se han encargado de perder credibilidad. Porque el presidente no tiene que salir a decir, ya no le crean a este, es un mentiroso. No lo tiene que decir. Agarra tweets y les dice, miren lo que puso ayer. Y al otro día, miren lo que puso antier. Y miren lo que puso hace un año. Y miren lo que comentó hace 3 años. Y te das cuenta de que mienten y mienten y mienten y mienten y se contradicen y les pagan la opinión. Y dices, no hay ninguna mentira en lo que proyectó el presidente, solo está poniendo los tweets públicos de esta persona y la audiencia no es tonta, la gente no se da cuenta y dice, ok, me estuvieron mintiendo durante años, me mintieron. Y ahí se les termina la credibilidad, se les termina el negocio y se enojan y por lo mismo, ¿qué más hacen? Pues insultan, sacan comentarios clasistas, dicen que cualquiera que los critique es un pagado, palero, propagandista, chairo, maromero, bla, bla, bla. Me parece que es desesperación en la narrativa de ¿cómo es posible que los demás se atrevan a decir que yo estoy mal? ¿Cómo se atreven a cuestionarme si durante décadas yo siempre tuve la razón? Lo que yo dijera era lo cierto. Y ahora se dan cuenta de que no, y en su desesperación de tener la razón, pierden la razón. Oigan, ya nos vamos a ir, pero antes... Oh, espérate. Pero estoy convencido, nada más. Espérate. Es que yo sí quería, yo digo que ya se están poniendo buenos los mítines del PAN, ¿no? Ya hay batucadas, ya hay bailarines de los... ¿Ya viste el hashtag ese que es hay tiro? Sí. Hay tiro. O sea, pero ya Hay parece tiro. o sea, el PAN ya se está volviendo partido pro migrantes, ya es como que ya es progre buena ondita o qué. ¿Quién sabe tú? No, qué cosa más rara. No, qué feo te morís. O sea, mira, de por sí la verdad es que tenemos o sea, es una circunstancia bien complicada de toda la migración con la que estamos conviviendo en la ciudad. Y también es un reto, ¿no? Es como una nueva circunstancia de ola migratoria, de mucha gente que ya se está quedando a vivir acá y etcétera. Y el uso así para el acarreo, híjole, pues es doloroso y horrible, pues, ¿no? Ahora sí que Dios los perdone, yo no puedo. Sí, es que sí estamos viendo lo peorcito, de veras estamos viendo lo peorcito del PAN.
Me cae que hay panistas que no son así, pero esta gente sí. Pero ahí es donde te pregunto, yo sí me pregunto, Temoris, como de, a ver, entonces, pon tú que se me ocurre la genial idea. ¿A quién fue el idiota que se le ocurrió la genial idea, no? Y que creyeron que iba a pasar desapercibido y que nadie les iba a tomar un video y que nadie les iba... O sea, hay 3 millones de chairos en este país que por su propia voluntad, congruencia y convicción están, ¿cómo se llama? Observando lo que hace la oposición para exhibirlos y ridiculizarlos. ¿Se acuerdan que el presidente siempre hablaba de esto de que cómo me entero de las cosas? Pues porque siempre hay alguien que está limpiando, siempre hay alguien que está sirviendo el café, siempre hay alguien que está pasando por ahí, que está trapeando no sé qué, y que escucha y etcétera, y entonces me traen la información. Es decir, hay muchísimo pueblo informado, reporteando, viendo, etcétera, y pues pepenando tarugadas de la oposición. Es así de, ¿en qué planeta crees que O no sea, iba a pasar eso? amigos, Claro. dense cuenta, ¿no? Amiga, pues date sí. cuenta y no seas tan tarada, ¿no? Pues Pero sí. ahí es donde digo, o sea, ¿cuál fue la escena? Así de, tío, se me ocurrió una idea genial para llenarte tu meeting. ¿O cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la escena que les hizo pensar Hay que una eso escena era más una bonita buena aún. idea? Hay una escena más bonita aún. Oye, tía, se me ocurrió algo. Y si fingimos que una chava va caminando afuera de tu casa y dicen, güey, ¿qué creen? Estoy afuera de la casa de Ay, no, Xochitl, no, voy a eso es entrar. patético. No, Esa escena eso está fue más padre. patético. Eso es patético. Esa escena está mucho más padre. Yo siento que no sé si en el CEA o en la Rosa de Guadalupe les dieron como el talento para eso y se aventaron eso completamente natural. Horacio, no seas chairo, aunque lo niegues, fue una cosa, el sentir de la gente. Nada Es falso. el No, no, bueno, neonaturalismo visual. un montaje de Loret de Mola es totalmente pues una charrada para comparado con esto, ¿no? Pero es que lo patético de todo es que el PAN está culpando además al periodista que sacó esto, ¿no? Que de haberse embarado. O sea, Ah, que claro. aparte de patéticos, son mezquinos. O sea, son mezquinos porque están ahora culpando y lo van a seguir haciendo todo este año de culpar a Morena de sembrar todo lo que ellos están O ocasionando, sea, ¿eh? sí, Aguas. ¿Sabes quién los desmintió? No fue Vilchis. ¿Sabes quién desmintió a los ¿Quién panistas fue? que dijeron que lo de los haitianos que era un Marco montaje? Cortés. Marco Cortés, el chairo de Sí, Marco porque Cortés dijo, Marco estamos dijo, sumando, estamos estamos sumando. sumando. wow. Así es, Oye, así Horacio, es. pero si a ti te dicen, oye, Santiago Taboada va a tener batucada, bailarines, diversión, buena onda, ¿sí vas a un meeting? No, gracias. No, gracias. No, para nada. No iría ni a eso, ni a uno de esos chigalos, ni nada. Y mira, honestamente hablando, pues sí, yo apoyo Morena, pero ahorita estoy así como muy asustado por todas las adquisiciones, por lo de Rommel Pacheco, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya porque yo creo que se nos está viendo el tiempo, ¿no? Hay que verlo del tiempo también. Ya para postrito, por si ya no me toca lo del postrecito, a mí lo que me gustaría mucho decir es que el discurso de Elena Batres ayer en la Suprema Corte verdaderamente sí marcó un hito, porque además les cayó la boca, también refiriéndome a lo que decía hace ratito Poncho, de la cuestión de las groserías, de lo groseros que son en redes, pues todos los que mencionó, desde Marido Ponce, pasando por Salinas Pliego, o sea, el lenguaje con el que se expresan. Señalaron mucho, y lo dijo hoy el presidente, a Elena Batres, por esta escena que sacaron de línea defendiendo a su hijo con lo de la maceta, etcétera, etcétera, ¿no? Y la pusieron como vulgar y como que no merecía la corte. Cuando ves un discurso donde le pone los puntos sobre las sillas de una manera tan elegante y tan, pues sí, tan parca, pero funcional a toda esta playa de estrellas de la corte, inclusive los morenistas, inclusive Yasmín Esquivel y todos los demás, ¿no? En verdad, hasta López Obrador lo dijo hoy, ¿no? Pues qué bueno que venga del pueblo y qué bueno que ahora esté en la Suprema Corte, aunque se ha expresado así. Pero yo digo, este lenguaje por el que se expresan todas estas personas en Twitter, que supuestamente son gente bien, ¿no? Como ellos mismos se establecen o se ven a ellos mismos, pues no se dan cuenta que criticar algo así en alguien que le pone los puntos sobre las sillas de una manera tan elegante y tan preclara
a la Suprema Corte cuando la investigaron ayer, pues es en verdad realmente es increíble, pues, ¿no? No sé, yo con eso quiero cerrar Momentazo, ya ¿no? mi postrecito, porque sí, es que imagínate, Ana Francis, es que no puede Momentazo. ser que alguien en un momento dado se exprese tan suciamente, tan feamente en Twitter, con tantos epítetos tan denigrantes, con tantos improperios tan denigrantes contra la gente, y critiquen por un video, por una escena que se filtró de Lenia Batres. No sé, se me hace verdaderamente incongruente, ¿no? En fin. Gracias, Horacio. Poncho, ¿tú tienes postrecito? Todavía no, fíjate, estoy aquí apenas echándome mi entrada, apenas Ya, están trayendo aquí ya la empezaste Las botanita. botanonas. con tu Sí, gin pero ahorita tonic. voy a echar, ahorita me voy a echar, ahorita me voy a echar el postrecito, pero no, pues únicamente eso, una reflexión bien rápida. Le pregunto a los imparciales que critican parejo, que no defienden a nadie, ¿no? Que tienen mucho tiempo diciendo eso, años diciendo eso. Yo les pregunto algo, los comediantes que se burlan parejo, ¿ya se burlaron de todo esto que estamos diciendo? ¿No? Los comediantes que dicen que se burlan de todos los políticos y que no defienden a nadie, ya se burlaron de lo de Xochitl y la niña que le fue a preguntar esas cosas, lo de los haitianos en el evento de Taboada, lo de los panistas que dijeron que era un montaje el evento, lo de los haitianos, lo de Marco diciendo que no fue un montaje, de las cosas que hace la oposición, sí, los comediantes estos que vemos en tele, ¿sí se están burlando de eso o solo se burlan de un lado, mientras dicen que se burlan de todos? Eh, los personajes que dicen que incomodan al poder, ya incomodaron a todos los escándalos que han salido últimamente del tema del cártel inmobiliario, por ejemplo. Estos personajes que incomodan al poder porque no están para aplaudir ni para defender, los han visto incomodando a ese poder. Eh, Ahorita Loret está con el tema de Ernestina Godoy, por ejemplo, que es una coincidencia periodística porque sabemos que Loret no se presta a los golpes de tipo los paleros propagandistas. No, él no es así, él es un ejercicio que incomoda al poder. Ahorita quiere incomodar a Ernestina Godoy. Digo que lo de su segundo periodo, esta votación que se está haciendo, es coincidencia, ¿eh? Es una coincidencia que lo haya hecho justo en este momento. Así como fue una coincidencia que sacaron lo de la tesis de Yasmín Esquivel cuando era lo de los votos para el presidente de la Suprema Corte. Es coincidencia. Él hace un periodismo completamente objetivo. ¿Y por qué cuando Xochitl empezó esta campaña a la presidencia y que empezaba a sonar el tema de sus casas y lo de sus 3 empresas, por qué estos periodistas que critican parejo ahí sí no hablaron? Y no solo no hablaron, se enojaban cuando alguien hablaba de eso, que también era muy válido. A ver, es evidente que Loret lo que está haciendo ahorita, qué bueno que se haga, que se cuestione a Ernestina y a Yasmín y a todas, qué bueno, pero es evidente que hay un interés político. Dejemos de hacernos tontos. No es un periodismo completamente puro, natural, se dio en el contexto político. Qué bueno, qué bueno. Pero no nos hagamos mensos o no nos hagamos los indignados cuando pase lo mismo, como cuando hace unos meses Xochitl dice yo voy para la presidencia y empiezan a salir los contratos y empiezan a hacer lo de las casas, la Casa Roja y todo eso, y los mismos periodistas, qué triste que se presten para esas cosas, qué triste que los propagandistas paleros enviados de Morena acosen, a los pseudo periodistas acosen en tiempos electorales. O sea, de un lado no, pero del otro sí. O sea, yo sí puedo, pero tú no puedes. Entonces hay que ser, de verdad, si no vamos a ser parejos, por lo menos no estemos de hocicones diciendo que somos parejos. Gracias, Poncho. Ana Francis, ya para irnos, ¿tienes un postrecito? Nada más que me quedo con el momentazo de ayer en la Suprema Corte con Lenia Batres y con este nombre que le han puesto de la ministra del Pueblo. Ese discurso de la Corte es extralimitado con lo legislativo y tal, pues nunca lo habíamos visto, Temoris. Es así de, ok, por fin, por fin. Y Sí, eso se quedará en mi corazón. vi un titular de un periódico que decía la nueva ministra de la Corte contra la Corte. Yo creo que no es contra la Corte, es contra la forma en que ha sido empleada Y a favor de la Corte, Constitución, ¿no? como, Claro, ha así es. dicho en reiteradas entrevistas, lo que tiene que estar hasta arriba es la Constitución. Constitución. Ya. Así es. Así que con eso me quedo. Muchísimas gracias, Ana Francis Moore. Muchísimas gracias, querido Tenor y queridos amigos. Adiós. Muchas gracias, Horacio Franco. Gracias, hasta luego a todos, gracias por todo.
Y muchas gracias, Poncho Gutiérrez. Ya dijeron que tienes 34, ¿sí o no? Yo soy dueño de mi silencio. Ya lo dije. Vale. No, ya después les diré. Sí, por ahí ando. Ya les diré. Muchísimas gracias a los tres.